Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su sangre. Capítulo 15 del libro de los Hechos, solo a manera de repaso, muy breve. ¿A dónde terminamos la semana pasada? ¿En qué capítulo? En el capítulo 14, claro que sí. ¿Y a dónde terminamos geográficamente? ¿A dónde estaban Pablo y Bernabé? ¿A dónde llegaron? A Antioquía. ¿Se acuerdan que dije que iba a hacer una pregunta? ¿A dónde empezaba o a dónde dio inicio el primer viaje misionero y dónde terminó? Hablando de capítulos y versículos. El primer viaje misionero de Pablo, ¿en qué capítulo dio inicio? Capítulo 13, versículo 4. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? ¿Me corrigen? Sí. Capítulo 13, versículo 4, da inicio a este primer viaje misionero. ¿De dónde salieron? Siria. Antioquía De Siria. de Siria. Muy bien. ¿Cuándo y dónde terminó ese primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé? Hechos, capítulo 14, versículo 22. O sea, Antioquía también, pero de otro sitio, ¿no? La misma, Antioquía de Siria. Llegaron a Pero Antioquía. regresaron. Ajá, cuando regresaron, eso es lo que estamos preguntando. Cuando terminaron su primer viaje misionero, lo que ellos hicieron fue regresar otra vez a la iglesia de Antioquía de Siria, donde habían salido. Y recuerdan que ellos le comenzaron a dar un buen, vamos a decir, reporte a la iglesia. Le comenzaron a contar a la iglesia cuán grandes cosas Dios les había permitido hacer en ese viaje misionero. Entonces, para no quedarnos ahí atrapados, ¿a dónde terminamos el capítulo 14? En Antioquía de Siria. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien por aquí? Muy bien, al leer el versículo 1 del capítulo 15, nos encontramos otra zona geográfica. Dice el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea es una región, no es una ciudad, es una región, dice, enseñaban a los hermanos lo siguiente: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pregunto hasta aquí, ¿hay algún problema con esa declaración? De hecho, ellos mismos lo están diciendo, que la circuncisión era parte de la ley, era parte de la ley de Moisés. Y estos hermanos comenzaron a decirle a otros hermanos que querían ser salvos: ok, ustedes pueden ser salvos, pero necesitan circuncidarse, conforme al rito de Moisés. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé vea cómo lo describe, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí tenemos el mapa, hermanos, que nos ayuda un poco con esta descripción. ¿A dónde estaban ellos? Ya ustedes fácilmente pueden ubicar Antioquía de Siria en el mapa de Israel, en la zona de Palestina. Aquí al norte, allá en aquella banderita, Antioquía de Siria. Entonces, estando ahí,
se oyó esta noticia de que estos hombres estaban enseñando esto. Tal fue la discusión, dice con ellos, que dice, fue una discusión no pequeña, que se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén. Palabra interesante aquí, subiesen a Jerusalén. Pero sin embargo lo que ellos hacen, vean, es bajar. Dice que subiesen a Jerusalén. Si ustedes ven, hermanos, se vinieron por toda la zona costera. Pudieron haber usado otras rutas. Sin embargo, vemos un propósito en el versículo 2 por el cual Pablo y Bernabé escogieron esta ruta. ¿Cuál fue el propósito? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, a tratar esta cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fenicia es esta zona más o menos por acá, hermanos. Y Samaria, esta zona de acá. Pregunta fácil, una vez más, porque yo hago preguntas fáciles, hermano. ¿Habían ya hermanos en Cristo? ¿Existía iglesia en la ciudad de Samaria? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Hechos capítulo 8, que ya estudiamos, nos dice cómo algunos de los samaritanos creyeron. Entonces, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Dice, vamos a pasar por esta zona, por esta región donde sabemos que hay hermanos, donde sabemos que hay iglesias, y vamos a irles a contar también las grandes cosas que Dios ha hecho con nuestra predicación en ese primer viaje misionero. ¿Cuál fue el resultado de eso? Versículo 3. Contando la conversión de los gentiles, dice, causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y fueron recibidos por los apóstoles y fueron recibidos por los ancianos, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vea cómo Pablo se siente feliz de la dicha, la bendición que Dios le ha dado en su primer viaje misionero. Él dice, voy a ir a Jerusalén y voy a aprovechar para irle contando a todas las iglesias lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando llega a esta primera iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, que se estableció en ¿cuál capítulo? ¿De los Hechos? La iglesia de Jerusalén. Capítulo 2, con 3,000 personas se estableció la iglesia. Esa iglesia, dice Pablo, llegó y lo recibió la iglesia, lo recibieron los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué hizo en primer lugar Pablo? Y les comenzó a contar las bendiciones que Dios había hecho con ellos. Muy bien. Vean lo que vamos a tratar en esta noche. Las disensiones quiere decir problemas, divisiones. Vamos a hablar acerca de las divisiones o disensiones que son por cuestiones de opinión. Versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos, subraye por favor en su Biblia, que habían creído. Estamos hablando de fariseos que eran hermanos en Cristo. Ellos habían creído. Dice, verso 5, para leerlo otra vez, hermanos. Por algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Note que no son todos, es un grupo muy pequeño
En este caso se les menciona como fariseos, pero fariseos que habían obedecido el Evangelio. Se habían convertido a Cristo, pero aún seguían aferrados a las prácticas de la ley, a la ley de Moisés, específicamente en este particular de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, la circuncisión fue un mandato. Eso lo vemos en Génesis 17, versículo 10 al 14. Y en Éxodo capítulo 2. Una vez más, hermanitos que hoy me acompañan. ¿Realmente qué representaba la circuncisión? ¿Por qué era tan importante para los judíos la circuncisión? ¿Recuerdan? El pacto, el antiguo pacto. Amén, Kevin. Era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Cada niño nacido dentro del pueblo de Israel debía ser circuncidado al octavo día, como una señal del pacto, o sea, como una señal de que ese niño era parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo grave que están diciendo estos fariseos con esta declaración? En Hechos 15. Señores, ustedes se pueden bautizar, pero si no se circuncidan, ustedes nunca van a ser parte del pueblo de Dios. Y por tanto, no pueden ser salvos. Alguien pudo haber dicho, bueno, esto es un asunto pequeño, es un asunto que no hay que prestarle importancia, vamos a dejarlo pasar. De todas formas, no hay nada de malo en circuncidarse. Dejémoslo pasar. ¿Cuál es el problema en sí? Que en el Nuevo Testamento la circuncisión fue una llamada de juicio. Otra forma de decirlo es que no era mal hacerlo. Tan solo en el capítulo 16, ahí mismo creo que usted le queda en su Biblia, en el capítulo 16, versículo 3, vemos cómo Pablo tomó a Timoteo y le circuncidó, dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. No era malo hacerlo. El problema es que no era requerido, al punto de decir, si usted no se circuncida, no va a ser salvo. ¿Me entienden la diferencia, hermano? No es que era malo hacerlo, pero no era obligado. El problema con estos varones, con estos hermanos en Hechos 15 es que estaban diciendo, literalmente, si usted no se circuncida, no va a ser salvo. Tiene que guardar este rito de la ley de Moisés. Estos hombres lo estaban exigiendo. ¿Cuáles fueron los problemas que se dieron por esto? Vea lo que una cuestión de opinión puede causar, un impacto negativo. Hubo disensión. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. ¿Qué le da a usted a entender eso? No fue un asunto de un cruce de palabras de 2-3 minutos. Fue una discusión y una contienda grande que hubo entre estos dos hombres. Dice que no fue pequeña. Si no fue pequeña, ¿qué fue? Fue grande, una discusión grande. Tanto así que a mí me llama la atención que la iglesia de Jerusalén tenía grandes hombres. Una iglesia de más de 3,000 miembros. Tenían a los apóstoles ahí presentes. Tenían ancianos y sin embargo no pudieron resolver este conflicto. Así que fue necesario que Pablo y Bernabé dejaran Antioquía, como lo vimos en el mapa, donde estaban sirviendo en su iglesia, y fueran hasta Jerusalén. Como ya ustedes vieron, un viaje no pequeño, solo para tratar este asunto. Hubo una disputa. Leamos el verso 6 y el verso 7.
Llegaron a Jerusalén, verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿En cuál capítulo sucedió eso? ¿En cuál capítulo Pedro le predicó a los gentiles? Amén, Kevin. A Cornelio de su familia. Hechos capítulo 10. Entonces, estos hermanos estaban poniendo un yugo. ¿Alguien sabe lo que es un yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo? ¿Han visto a los bueyes cómo los ponen a trabajar y les montan algo aquí en la parte del cuello para que caminen al mismo ritmo, parejitos? Ese yugo es un peso que se les pone a ellos para que caminen derechitos y trabajen juntos. Por eso es que Pablo le dice a los corintios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos van a ir por un lado, se supone que los cristianos van a ir por otro lado, no pueden convivir, no pueden trabajar. En fin, lo que estos hombres estaban haciendo era poner un yugo. Vea el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, ni siquiera los padres de la fe, ni ellos mismos como judíos, habían podido cumplir a la perfección este rito de la ley. Y ellos querían imponerlo, en este caso, a los gentiles. ¿Cuál fue otra impacto negativo? Hubo inquietud en los hermanos. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardando la ley. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Creando inquietud en aquellos que querían obedecer el Evangelio. Otro impacto negativo, hubo una carga. ¿Quién me lee el verso 38, por favor? Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hermanos, nota importante para todos: la autoridad de Pablo como apóstol debía haber sido suficiente para solucionar este asunto, ¿cierto? Pero no fue así. Tuvo que ir hasta Jerusalén a tratar un problema que a grandes rasgos vemos era un asunto de opinión. ¿Cómo se sentirían ustedes? Y pongo el dedo sobre la llaga. Pongo el dedo sobre la llaga en esta noche. Si yo les digo, hermanos, el que celebra la Navidad va para el infierno, porque eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, ¿cómo se sentiría usted? Obviamente, si usted celebra la Navidad, se va a sentir muy mal. Y aquellos que no la celebran, se van a sentir muy bien. Pero al final,
nos damos cuenta que es un asunto de opinión, que la Biblia ni lo condena, ni tampoco lo aprueba. ¿Ok? Es un asunto de opinión, que entra también en un asunto de cultura. Algunos piensan que dar regalos a fin de año es incorrecto. Otros piensan que no está mal. La pregunta es, ¿influye o repercute realmente eso en temas de nuestra salvación? ¿Es realmente un asunto doctrinal? ¿Será acaso que porque yo no la celebro, soy más digno de salvación que aquellos que la celebran? ¿Me entiende? A lo que me refiero. Algo así estaba sucediendo aquí en Jerusalén. Era un asunto de opinión. Es malo comer tamales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Es malo esto, es malo aquello. ¿Me entiende? En esta clase vamos a tratar de ver, hermanos, hasta dónde uno puede definir si un asunto es opinión o es doctrina. Muy bien, continuamos. Continuamos, hermanos. ¿Cuál fue el mayor problema? Que los fariseos, si usted recuerda, en los evangelios, al estudiar la vida de Jesús, los fariseos se veían a sí mismos como los únicos justos delante de Dios. Pero ellos mismos fallaban en un montón de puntos de la ley. En muchas ocasiones Jesús los reprendió y les dijo palabras fuertes a los fariseos. Les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se visten bien y parecen estar bien, pero por dentro, usted sabe lo que es un sepulcro, ¿verdad? No hace falta explicar eso. Así les llamó Jesús. Víboras, serpientes les llamó, porque ellos se veían a sí mismos justos y los demás no. Avancemos, hermanos. Versículos 6 al 21. Si ustedes van a anotar, hermanos, para los que toman apuntes, cada una de esas primeras palabras va a empezar con D. Las disensiones sobre cuestiones de opinión. Ahora encontramos la discusión sobre cuestiones de opinión. Si usted ve en el versículo 7 que ya leímos, hubo mucho debate. Yo no sé exactamente cuántos minutos, cuántas horas o incluso días fue esa reunión, pero fue un debate grande, fue un debate amplio, y el primero que toma la decisión de hablar, cosa que no me extraña mucho, es Pedro. Ustedes saben que Pedro era bien temperamental, ¿verdad? Siempre quería, o siempre se levantó de primero. ¿Quién dice la gente que soy? Dice Jesús. Bueno, ahí unos dicen que Juan el Bautista, otros que algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esa declaración yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El día de Pentecostés, cuando el pueblo empezó a decir: estos están borrachos, ¿quién se levantó y dijo: estos no están borrachos? Ya lo dijo el profeta Joel. ¿Quién fue? Pedro. Predicó su primer sermón. Y en esta ocasión, en este concilio, en este debate en Jerusalén, el primero que se levanta es Pedro y les dice: ok, hermanos, voy a tratar de ponerlo en palabras mías. Estamos hablando de los gentiles. Y ustedes, hermanos, me están diciendo que los gentiles necesitan circuncidarse
para ser salvos. Déjenme contarles una historia. Ustedes saben muy bien cómo Dios me permitió a mí predicarle a los gentiles para que ellos escuchasen ese evangelio y lo creyesen. Al final del versículo 7. Y continúa Pedro diciendo, y Dios, verso 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál fue el discurso de Pedro? Aquí se lo resumo en la presentación. Pedro les dijo, fue decisión de Dios salvar a los gentiles. Él me lo dijo a mí, que Él no hace acepción de personas. Por eso Dios no hizo distinciones entre judíos y gentiles. La salvación también fue para ellos, porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo estuve ahí cuando Dios les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Dios purificó los corazones de ellos por la fe que ellos tuvieron en el Evangelio. Es decir, el hombre, nosotros hermanos, no podemos poner un yugo insoportable a los demás. Judíos y gentiles son salvos de la misma manera y no se requiere la salvación. Esa fue la colaboración de Pedro en esta reunión. ¿Me siguen, hermanos? Veo un poquito de caras de confusión, como que estamos un poquito perdidos, pero si es así, me levanta la mano. Usted me dice, hermano, devuélvase, y yo me devuelvo. No hay problema. Pedro es el primero que dice, yo no creo que estos hombres necesiten ser circuncidados para ser salvos. Yo soy testigo, allá hace un tiempo atrás, cómo Dios salvó a estos gentiles, y Él no me dijo nada acerca de la circuncisión. Los segundos que hacen su intervención en esta reunión, Pablo y Bernabé, tenían que hablar, para eso viajaron desde tan lejos a colaborar en esta reunión. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. ¿Qué le dice usted de eso? Tan solo eso. Hermanos, cuando usted lee, toda la multitud cayó, ¿qué le da a usted a entender eso? Que todo el mundo estaba hablando, todo el mundo estaba discutiendo al mismo tiempo, todo el mundo estaba hablando, dando su opinión. Porque cuando hay un tema, todo el mundo quiere opinar y todos nosotros tenemos una opinión. Otra vez, si yo pongo aquí sobre la mesa el tema de la Navidad, usted me va a dar su opinión, ustedes por acá me van a dar su opinión, yo tengo mi opinión, y al final tenemos que llegar al punto de, bueno, ¿qué dice Dios? Porque al final la opinión de Dios es lo que cuenta, ¿no? No lo que yo piense. Si es un asunto cultural, si es un asunto de opinión, en fin. Vean lo que dicen Pablo y Bernabé. Verso 12. Entonces la multitud se calló y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿No creen ustedes que mientras Pedro estaba hablando, esa gente no estaba escuchando a Pedro? Porque se callaron después para oír o escuchar a Pablo y Bernabé. Interesante para mí, yo no sé si yo lo veo o no, pero dice, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron,
Bueno, el 13 ya es otro, lo vamos a dejar ahí. Porque me adelanto siempre. Fíjense que en un solo versículo Lucas nos dice que Pablo y Bernabé le dijeron a la multitud en Jerusalén todo lo que Dios había hecho con ellos. Capítulo 13 y capítulo 14. ¿Cuántas ciudades visitaron? Nosotros las contamos aquí, si no me equivoco, la semana pasada. ¿Cuántas ciudades? Como 8 o 9, según el conteo. En cada una de ellas establecieron una iglesia con muchos miembros, algunos de ellos judíos, pero la gran mayoría gentiles. Establecieron ancianos, fueron apedreados, tuvieron oposición. ¿Ustedes creen que Pablo y Bernabé tenían suficientes ejemplos para estas personas de decirles: Dios le ha dado salvación a los gentiles? Tenían mucha historia que contar. Claro que sí. Les declararon todos los milagros y maravillas que Dios había hecho a través de ellos con los gentiles, que la circuncisión no era necesaria para disfrutar del beneficio de esos milagros. Si usted lee el capítulo 14, verso 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y milagros. Pablo y Bernabé hicieron milagros. ¿Acaso ellos llegaron a las ciudades y les dijeron: ¿usted está circuncidado? Permítame preguntarle primero: ¿está circuncidado? Si está circuncidado, le vamos a hacer el milagro. Si no está circuncidado, no, lo sentimos. No, claro que no, es absurdo. Y en tercer y último lugar, eso fue obra de Dios. Dios fue el que les concedió que se hiciesen estos milagros, para que la gente creyera el mensaje que ellos estaban llevando. Muy bien, el tercero que entra en esta conversación, en esta discusión, es Jacobo. Algunas versiones dicen Santiago, el medio hermano de Jesús. Por cierto, este Jacobo que aparece aquí es el que escribió Santiago, el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús. Versículo 13. Vea lo que Santiago dice, o Jacobo, según la versión que usted tenga. Cuando ellos se callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado, Simón es Pedro. Hago la aclaración, hermanos, porque no sé si lo distinguimos. Simón es su nombre, Pedro era su apodo. Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo por su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que hace Jacobo? Recordar las profecías. Oigan, hermanos que me escuchan, que están en esta discusión, Pedro nos ha dicho algo que nosotros ya deberíamos saber, porque Amós, en el capítulo 9, versículos 11 al 15, nos dijo lo siguiente, y menciona la profecía acerca de cómo Dios iba a tomar pueblo de entre los gentiles. ¿Sí me entiende lo que Jacobo está haciendo? Cuando haya un asunto de opinión entre nosotros, es muy necesario e importante que vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese tema en particular? Y continúa diciendo, verso 19: por lo cual, si esto es una profecía, yo juzgo
que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. Mi propuesta es, verso 20, que se les escriba a los gentiles, número 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación y que se aparten de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Note usted, Jacobo, que es el último que habla en esta reunión, dice, esto viene de parte, no podemos inquietar a los gentiles. Mejor escribámosle una carta, haciéndoles 3 sugerencias. Que se abstengan, en primer lugar, de las contaminaciones de los ídolos. Vaya, eso no era asunto de opinión. Dios muchas veces dijo que tener ídolos era algo desagradable delante de sus ojos. Una sugerencia correcta. Por favor, no participen ni tengan ídolos. Número 2, le vamos a sugerir a los gentiles en esta carta que se aparten de las fornicaciones. Que la fornicación era simplemente relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso claramente Dios lo había condenado también en la antigüedad, en la ley de Moisés. Y finalmente dice que se abstuvieran también de ahogado y de sangre, especialmente a estos sacrificios que se hacían ante esos ídolos, y literalmente las personas o estos gentiles que venían de regiones paganas ahogaban al animal y participaban, se tomaban esa sangre. Algo también condenado por Dios. ¿Y qué sucedió? Le pareció bien la propuesta a la iglesia en Jerusalén, le pareció bien a los apóstoles, le pareció bien a los ancianos, e hicieron la carta. Y dijeron, vamos a mandar 2 testigos de aquí. Vamos a enviar 2 testigos de la iglesia en Jerusalén a esta región para que sepan y corroboren lo que esta carta dice. Escogieron a 2. El primero se llamaba Barsabás, era su apodo, pero se llamaba no, mi amor, versículo 22, se llamaba Judas, no el apóstol, ¿verdad? No hagamos enredo, hermano. Judas, el apóstol, ya estaba bien muerto. Otro que se llamaba Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Al que vamos a recordar más adelante es a Silas. Pero ellos se fueron. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? No debemos molestar a los gentiles, en otras palabras, con la circuncisión. Alguien que me pueda poner un ejemplo de hoy en día, de alguien que quiera venir a la iglesia, que quiera obedecer el plan de salvación y que nosotros le pongamos algún pero, que le queramos poner alguna carga, algún yugo, algo que no está en la Biblia, y que le digamos a tal persona, vea, usted para ser salva necesita, y le agregamos más de lo que dice la palabra del Señor. Algo como, no sé, no se me ocurre. Usted tiene que bautizarse un domingo. Si no, su bautismo no es válido. O tiene que ser bautizado por mí, porque si no, si lo bautiza otro, no es lo mismo. Cosas que no están en la Biblia, como ya les he comentado.
Personas que me han dicho a mí, yo me quiero bautizar en un río, porque así es como dice la Biblia. Jesús se bautizó en un río, en el río Jordán, por Juan el Bautista. En una pila no, eso no es bíblico. En una pila ahí en el edificio de la iglesia eso no es eficaz. Tiene que ser en un río. Bueno, si así lo cree, lo hacemos, pero no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Más importante es la fe con la que se actúa. El agua del río no salva más que el agua del bautisterio. Es la fe, en fin, cosas así al estilo. ¿Me explico? Muy bien. Estamos viendo disensiones, discusiones. Ahora vamos a ver rápidamente, porque ya lo expliqué, las decisiones. Si ve que todas van con D, disensiones, discusiones, decisiones. Dios no requirió la circuncisión, por tanto los judíos no tenían derecho a exigirlo. Con las medidas que adoptaron los apóstoles en esta carta que se envió, vinieron esos falsos maestros que requerían la circuncisión, pero también vinieron verdaderos maestros, incluyendo a Judas y a Silas. Los hermanos estaban siguiendo la guía del Espíritu Santo, eso queda claro. No hay mayor carga sobre los gentiles que sobre los judíos, solo cosas necesarias en temas de salvación. No sé si me explico en esto que estoy diciendo. Hay cosas necesarias para la salvación hoy en día. Por ejemplo, usted necesita creer, usted necesita arrepentirse, necesita confesar y necesita ser bautizado. Eso no porque lo diga yo, no es un asunto de opinión que a mí se me ocurre o que a la iglesia se le ocurre, sino que es palabra del Señor, ahí está. Pero si nosotros como iglesia ahí en la puerta tuviéramos a la entrada una lista de requisitos, como si esto fuera una membresía, para poder entrar al club usted necesita, hiciéramos una lista de requisitos, estaría mal, ¿verdad? Cosas que Dios no ha dicho. Muy bien, hermanos, vamos aterrizando. Disensiones, discusiones, decisiones, división por asuntos de opinión. Vamos a extendernos un poquito, hermanos. Vamos a terminar de leer el capítulo 15 para luego entrar a esta sección. Si usted lee versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, que han inquietado con palabras, pues, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Me detengo ahí. ¿A dónde iban a ser enviados ellos? La discusión se dio ¿dónde? Jerusalén. ¿A dónde los iban a enviar? ¿A dónde iban a enviar la carta? La iban a mandar con Pablo y con Bernabé. Pablo y Bernabé eran de la iglesia de Antioquía. Y a Antioquía enviaron a Judas y a Silas. Verso 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Note que esto no fue solo una decisión de la iglesia. Yo me imagino, el texto no lo dice, pero ellos oraron para tomar una decisión sabia y el Espíritu Santo jugó un papel importante en esta decisión. Versos 29 menciona otra vez que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. A mí siempre que leo estas palabras, hermanos, me maravilla cómo la iglesia del primer siglo resolvía los problemas. Es que el problema no es que haya problemas dentro de la iglesia, porque en las iglesias van a haber problemas. No hay iglesia perfecta. Hay personas que andan buscando la iglesia perfecta, pero la iglesia perfecta no existe, porque en la iglesia somos personas, y las personas somos defectuosas. Las personas tenemos opiniones, y las opiniones son diversas. La iglesia del primer siglo tuvo problemas, pero supo cómo solucionarlos para que la iglesia siguiese caminando, para que la iglesia no se dividiera. Algún día yo quisiera ser más positivo, lo intento, pero algún día vamos a tener problemas acá. Aún no los hemos tenido, porque somos pocos. Pero cuando crezcamos, vamos a tener problemas. Y les anticipo que esto es una realidad. Vamos a tener problemas, pero vamos a tener que buscar cómo solucionarlos. Y este es un gran ejemplo. Después de recibir esa carta, ellos más bien se regocijaron por la consolación, porque el problema se solucionó. Ya no vamos a ponerles esa carga de la circuncisión. Versículo 32, perdón. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Fíjese usted, eran profetas. Pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. No sabemos cuánto tiempo se quedaron allí ellos, Judas y Silas, pero llegó el tiempo de partir. Sin embargo, dice, verso 34, a Silas le pareció bien quedarse en Antioquía, lo cual a mí no me extraña. Pregunta fácil. ¿Qué tenía de particular la iglesia de Antioquía? Una sola cosa que usted recuerde de la iglesia de Antioquía. Vimos ya muchas cosas, pero solo una. ¿Qué tenía en particular la iglesia de Antioquía? Vimos varias, solo dígame una. ¿Recuerdan? En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. En Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque vieron la gracia de Dios en esos hermanos. La iglesia de Antioquía se le notaba, se le veía la gracia de Dios. A mí no me extraña que Silas, que era de Jerusalén, dijo, yo vine aquí con una misión, pero la verdad no me quiero regresar para allá. Me quiero quedar aquí con los hermanos de Antioquía. Esa decisión va a ser muy importante en el futuro de nuestras lecciones. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, verso 35, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Si alguien visita nuestra congregación, ese alguien se sentirá motivado a quedarse, o más bien se sentirá motivado y dice, no, esto me invitaron pero ya no vuelvo más, pues está bien feo aquí.
o los que nos visitan podrán ver la gracia de Dios en nosotros y decir, yo me quiero quedar ahí. Yo quiero ser parte de esa congregación en Hazel Green. Me voy a cambiar. Sé que estoy en otra congregación, pero me gusta ahí. Me gusta cómo me tratan, me gusta cómo me reciben. Así se sintió Silas. Y dijo, no, yo aquí me quedo. ¿Qué sucedió con esa decisión? Es precisamente lo que tenemos aquí en los últimos versículos, en 2 minutos que nos quedan. La división por cuestiones de opinión. Verso 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Es una buena idea, sí o no? Claro, Pablo tiene una buena idea. Y dice, oiga Bernabé, usted que es mi compañero de viaje, ¿qué tal si vamos a visitar otra vez a los hermanos en cada una de las ciudades las que hemos visitado? Es buena idea. No sabemos, porque el texto no lo dice, yo lo intuyo, que a Bernabé también le pareció buena idea. Y yo me lo imagino que se animó. Claro que sí, vamos, me parece bien ir a visitar a los hermanos. Pero, ¿sabe? También quiero que llevemos a Juan. Juan, mi sobrino. El que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Alguien me puede dar un dato de Juan Marcos? ¿Qué pasó con Juan Marcos en Hechos 13:13? ¿Alguien lo puede leer? Hechos 13:13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Amén. Yo les mostré aquí la imagen y todo con un mapa, ¿recuerdan? En el momento en que Juan Marcos, en ese primer viaje misionero, había salido con ellos. Y por alguna razón que no sabemos, Juan Marcos se devolvió. Lo digo en palabras mías. Los dejó botados en el camino y dijo, yo me voy para Jerusalén. Seguro le dio mal de pate. Se acordó de los tacos. Se acordó de los tamales. Se acordó del sancocho. Y dijo, no, me voy para Jerusalén. Los dejó botados. Pues resulta ser que ahora en esta nueva idea dice Bernabé, sí, me parece muy bien ir a ver a los hermanos, pero yo quiero llevar a Juan Marcos. Pablo no se sintió tan alegre con esa idea. Vea lo que le dice en el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé dice, yo lo quiero llevar. Pablo dice, yo no lo quiero llevar. Hermanos, ¿usted con quién se queda? Hagamos un debate aquí mismo. ¿Usted con quién se queda? ¿Con Bernabé o con Pablo? ¿Usted se hubiera llevado a Juan Marcos? ¿O no se lo hubiera llevado? Si usted me pregunta a mí, yo soy más del tipo Pablo. Yo no lo hubiera llevado. Pensaría que de pronto se le vuelve a dar un mal de patria y se me devuelve en ese segundo viaje. Por sus sonrisas veo que ustedes sí lo hubieran llevado. Aquí no tenemos, hermanos, no tenemos cómo saber quién tenía la razón. ¿Quién estaba en la razón? ¿Bernabé o Pablo? Era un asunto de opinión, ¿sí o no? Era un asunto de opinión. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esto a mí, hermano, usted no sabe lo que a mí esto me golpea y me duele en el corazón. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Se separaron. Estos compadres, estos compinches, grandes amigos, compañeros de trabajo, tuvieron una diferencia de opinión tan grande que dijeron, no podemos seguir trabajando juntos. Váyase usted con Juan Marcos y yo voy a aprovechar a este hombre que decidió quedarse aquí, Silas, que era de Jerusalén, yo me lo voy a llevar. Asuntos positivos, sí. En lugar de uno, ahora hay dos grupos de trabajo. Pero ¿sabe lo que a mí me afecta y me duele? No hay registro bíblico de que Pablo y Bernabé ni siquiera volvieron a verse, mucho menos que volvieron a trabajar juntos. Se separaron y nunca más se volvieron a topar, nunca más se volvieron a ver, nunca más volvieron a trabajar. Que si quedaron como enemigos, no creo que hayan quedado como enemigos, pero las circunstancias, los roles de trabajos que ellos tomaron, les impidió volverse a ver. Claro, el Señor siguió usando a Bernabé y a Marcos haciendo una obra, y también a Pablo y a Silas en este segundo viaje misionero que inicia en el capítulo 15, versículo 36. Vayan tomando nota. Segundo viaje misionero, capítulo 15, verso 36. De pronto viene alguno de ustedes y tiene alguna diferencia con este servidor y me trae una carta de despedida, una carta de renuncia. No, ya no puedo estar aquí. Pone la renuncia, pone la despedida, porque ha sido tan grande la diferencia que ha tenido conmigo que mejor nos separamos. Hermanos, vea lo que sucedió. Por un asunto de opinión se dividieron este par de siervos del Señor. Cristian, el problema también con lo que sucedió ahí, estuve leyendo que posiblemente Pablo, cuando Marco los dejó, tuvieron que gastar recursos que eran para el viaje en darle a Marco para que se regresara. ¿Sabes? No estaba en los planes de ellos, y en ese tiempo posiblemente los recursos que tenían era para estar destinados a la obra que iban a hacer. Tuvieron que cambiar los planes. Fue algo bastante grave, aunque no lo parezca. Bueno, fíjate. El hecho de que Marcos haya ido. Bueno, fíjate, ese es un gran comentario, gracias por eso. Ya tenían cierta cantidad de recursos para el viaje y más bien para mandarlo de regreso a casa tuvieron que tomar, mira que ese dato es bien interesante. Más bien fue una carga para ellos. Un gasto extra, correcto. Una vez más, si nosotros nos ponemos aquí en una mesa redonda a hablar de esto, a hablar del por qué sí lo hubiéramos llevado y el por qué no lo hubiéramos llevado, habrían opiniones diferentes, ¿verdad? Justificadas o injustificadas. Y en ese particular, hermanos, nosotros podemos encontrarnos con muchos temas acá. Alguien podría ver mal, digo, solo por mencionar algo, que nosotros aquí una vez al mes tengamos comida. ¿Y a dónde ve usted? ¿A dónde ve usted que se comían en la iglesia? O en el edificio de la iglesia. Comían en las casas, pero no en el edificio de la iglesia. Podría alguien contencioso, ¿verdad? Alguien que quiera sacar un problema donde no lo hay y decir, no, ustedes están mal por comer ahí en el edificio. Y nosotros diríamos, bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos al infierno por estar almorzando aquí una vez al mes. Temas de opinión, no doctrinales. Se nos acabó el tiempo, mis amados hermanos. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana con este mismo tema. No vamos a cambiar de capítulo, pero vamos a hacer aplicaciones para nuestra vida de lo que hemos visto el día de hoy en asuntos de doctrina o en asuntos de opinión. Espero que el Señor les bendiga grandemente. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.